Desde las calles ensangrentadas del crimen organizado hasta las sombras donde se hacen los contratos, estos sicarios han dejado un rastro de devastación a su paso. En este vídeo, exploraremos las vidas y los crímenes de estos famosos individuos, revelando hasta dónde son capaces de llegar para eliminar a sus objetivos. Te presento a los sicarios mafiosos más peligrosos de 2024. Salvatore Sal Polisi. El viaje de Polisi hacia el submundo de la delincuencia comenzó a una edad temprana. Al crecer en un barrio muy influido por el crimen organizado, estuvo expuesto al encanto y el poder de la mafia desde muy pronto. Por su herencia italiana y siciliana, Polisi estaba profundamente arraigado en la cultura y las tradiciones de la mafia. Al llegar a la edad adulta, Polisi ascendió rápidamente en el escalafón, llamando la atención de los mafiosos de alto rango por su lealtad inquebrantable y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para cumplir su cometido. Su reputación de violento y su habilidad para ejecutar golpes con precisión le convirtieron en un valioso activo para las familias mafiosas a las que servía. El método de ejecución preferido por Polisi era tan brutal como eficaz. Era conocido por su pericia en el combate cuerpo a cuerpo, y a menudo optaba por enfrentarse a sus objetivos cara a cara. Ya fuera con un cuchillo, un garrote o con sus propias manos, Polisi tenía la habilidad de eliminar a sus víctimas sin dejar rastro. Uno de los aspectos más escalofriantes del método de Polisi era su capacidad para mimetizarse con el entorno. Podía ser el amable vecino de al lado, el modesto hombre de negocios o el inofensivo transeúnte. Esta habilidad le permitía infundir miedo en los corazones de sus objetivos, que nunca sabían cuándo o dónde atacaría. La reputación de Polisi como asesino a sueldo alcanzó su punto álgido cuando fue contratado para llevar a cabo una serie de asesinatos de alto nivel. Entre sus objetivos había mafiosos rivales, funcionarios del gobierno e incluso miembros de las fuerzas del orden que suponían una amenaza para las operaciones de la mafia. Cada golpe se planificaba meticulosamente y se ejecutaba a la perfección, sin margen de error. Sin embargo, el reino del terror de Polisi llegó a un abrupto final cuando cometió un error fatal. Durante una de sus misiones, se dejó una prueba crucial que llevó a los investigadores directamente a su puerta. Las autoridades habían atrapado por fin al escurridizo asesino a sueldo y sus días de operar en la sombra estaban contados. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Polisi decidió cooperar con las autoridades. Vio la oportunidad de dar un giro a su vida y dejar atrás la violencia y el derramamiento de sangre que habían definido su existencia durante tanto tiempo. Su decisión de testificar contra sus antiguos socios, incluidos mafiosos de alto rango, conmocionó a todo el mundo criminal. El testimonio de Polisi resultó decisivo para desmantelar las operaciones de la mafia y acabar con algunas de las figuras más poderosas del crimen organizado. Sus conocimientos internos y sus relatos de primera mano sobre el funcionamiento interno de la mafia proporcionaron una información inestimable a los organismos encargados de la aplicación de la ley. En la actualidad, Salvatore Sal Polisi es un hombre distinto. Tras dejar atrás la mafia, ha dedicado su vida a compartir su historia y a educar a los demás sobre los peligros de la delincuencia organizada. Polisi se ha convertido en un orador de éxito que cautiva al público con sus relatos de primera mano sobre los oscuros entresijos de la mafia. Sus experiencias también le han llevado a adentrarse en el mundo de la literatura y el cine. También ha realizado numerosas apariciones televisivas en las que se le han formulado muchas preguntas sobre sus opciones vitales en la mafia. Es una pregunta difícil de responder porque no voy a admitir un delito que no ha prescrito, pero le diré una cosa. Cuando estás en la vida, a veces solo tienes que seguir algún tipo de orden, que simplemente vas a ser tú o el siguiente. Y cuando estás en esa vida, como que justificas en tu propia mente lo que estás haciendo y dices, escucha, si no lo hago yo, alguien más lo hará. Polisi es autor de libros como El Club Sinatra, que ofrece una apasionante visión de su vida como asesino a sueldo, y ha participado en la docuserie de Netflix Get Gotti, que arroja luz sobre el famoso mafioso y el mundo que una vez habitó. La transformación de Salvatore Sal Polisi, de asesino a sueldo despiadado a testigo clave en la lucha contra el crimen organizado, es un testimonio del poder de la redención. Su historia sirve de escalofriante recordatorio de los peligros que acechan en las sombras y de la resistencia del espíritu humano. Gerald Gallant. Gerald Gallant, nacido en Canadá, tuvo una infancia problemática que marcaría su camino hacia una vida de delincuencia y violencia. Durante su infancia, fue testigo de las infidelidades de su madre y sufrió malos tratos que le dejaron profundas cicatrices emocionales. Como consecuencia de ello, Gallant tartamudeaba y se enfrentaba a diversos problemas de salud. Sin embargo, poseía una destreza y una coordinación superiores a la media.
habilidades que más tarde le resultarían útiles en sus actividades delictivas. De adolescente, Gallant buscaba aceptación y pertenencia, lo que le llevó a involucrarse en delitos menores. Se unió a una banda local y participó en actividades como allanamientos de morada y robos. A pesar de sus actividades delictivas, Gallant consiguió tener varios trabajos e incluso obtuvo el carné de conducir de forma fraudulenta. La carrera delictiva de Gallant pasó de los hurtos a los robos a mano armada, lo que le llevó a la cárcel en varias ocasiones. Fue durante su estancia entre rejas cuando se enredó con la famosa banda West End, una organización delictiva dedicada al contrabando de estupefacientes y a cometer robos. Se involucró en el submundo criminal, donde encontró su verdadera vocación como asesino a sueldo. La transformación de Gerald Gallant en asesino a sueldo comenzó en 1978, marcando un oscuro punto de inflexión en su carrera criminal. Gracias a su sangre fría y a su meticulosa planificación, pronto se ganó la reputación de ser uno de los asesinos más temidos de Canadá. Se convirtió en sicario de varias organizaciones criminales, entre ellas Rock Machine y la Mafia de Montreal. La meticulosa planificación de Gallant lo distinguía, ya que pasaba días vigilando a sus objetivos, asegurándose de tener una ruta de escape infalible. El reino del terror de Gallant comenzó a principios de los 90, cuando fue contratado para eliminar a un destacado político que se había convertido en una espina clavada para una poderosa organización criminal. Con su enfoque metódico característico, ejecutó el golpe con una precisión escalofriante, sin dejar rastro. Su modus operandi consistía en matar a sus víctimas en lugares públicos, a menudo con disparos en la cabeza, el cuello o el pecho. La capacidad de Gallant para infundir miedo a sus víctimas y al público en general le granjeó la reputación de ser uno de los asesinos más prolíficos de Canadá. Para eludir la captura, Gallant empleaba tácticas astutas. Utilizaba matrículas robadas para evitar ser descubierto y se deshacía de sus armas de fuego en el lugar de los hechos sin dejar rastro de su participación. Su participación en la Guerra Motera de Quebec consolidó aún más su condición de asesino a sueldo, ya que ejecutaba golpes para bandas rivales. Sin embargo, el reino del terror de Gallant llegó a su fin en 2006, cuando fue detenido en Suiza. Fue extraditado a Canadá, donde tomó la sorprendente decisión de convertirse en testigo de la corona. Gallant proporcionó información crucial que condujo a la detención de otros implicados en los asesinatos, desentrañando una red de criminalidad que había asolado la nación durante años. Y ahí lo tienen, la estremecedora y escalofriante historia de Gerald Gallant, un asesino a sueldo canadiense cuyos crímenes conmocionaron al país. Desde su problemática infancia hasta su transformación en un asesino a sangre fría, la historia de Gallant nos recuerda las profundidades de la depravación humana. Al reflexionar sobre el impacto de los crímenes de Gallant, es crucial recordar las vidas que se perdieron y las familias que cambiaron para siempre. Historias de crímenes reales como esta nos recuerdan con crudeza la importancia de la justicia y los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden por llevar a los delincuentes ante la justicia. Serge Quesnel. En el traicionero mundo del crimen organizado, un nombre infunde miedo tanto a rivales como a aliados. El viaje de Quesnel a los oscuros entresijos de la mafia comenzó a una edad temprana. Siendo un joven problemático, abandonó el instituto y se embarcó en una carrera criminal que marcaría su destino. Las actividades delictivas de Quesnel empezaron con delitos menores, como hurtos en tiendas, pero no tardó en pasar a delitos más graves. El robo a mano armada se convirtió en su modus operandi, y rápidamente se ganó una reputación por su audacia y astucia. Sin embargo, fue su implicación en el tráfico de drogas lo que realmente le catapultó a las filas de la élite criminal. Trabajando como ejecutor y cobrador de deudas para narcotraficantes locales, Quesnel perfeccionó sus habilidades para la intimidación y la violencia. Su naturaleza despiadada y su inquebrantable lealtad a aquellos a quienes servía le granjearon el respeto de sus compañeros y la atención de las figuras más notorias del AMPA. La reputación de Quesnel como ejecutor a sangre fría creció y pronto se vio cometiendo actos atroces para consolidar su posición dentro de la jerarquía criminal. En 1993, Quesnel se unió al infame club de moteros Hells Angels. Esta decisión resultó ser un momento crucial en su vida, ya que marcó el comienzo de su carrera como asesino a sueldo para la organización. Como sicario de los Hells Angels, Quesnel era responsable de llevar a cabo asesinatos por encargo en nombre del club. Sus objetivos solían ser individuos asociados a bandas rivales, ya que los Hells Angels trataban de mantener su dominio en el submundo criminal. Las habilidades letales de Quesnel le ayudaron a ascender rápidamente.
Sus víctimas, ya fueran miembros de bandas rivales o transeúntes inocentes atrapados en el fuego cruzado, caían presas de su precisión letal y su naturaleza despiadada. La reputación de Quesnel, como uno de los asesinos a sueldo más peligrosos de la mafia, era bien merecida. Sin embargo, el reino del terror de Quesnel llegó a un abrupto final en 1995, cuando las fuerzas del orden finalmente lo atraparon. Ante la perspectiva de pasar el resto de su vida entre rejas, Quesnel tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. Decidió convertirse en informante de la corona, aportando un testimonio crucial contra varios miembros de los Hells Angels. La decisión de Quesnel de cooperar con las autoridades no estuvo exenta de riesgos. Al traicionar el código de silencio de los bajos fondos, puso su vida en grave peligro. Los Hells Angels, conocidos por sus represalias contra quienes se cruzan en su camino, no se detendrían ante nada para silenciarle. A cambio de su cooperación, Quesnel recibió una sentencia reducida y una nueva identidad. Fue puesto bajo protección de testigos, cortando de hecho todos los lazos con su vida anterior. El antaño temido asesino a sueldo era ahora un hombre marcado, que vivía con el miedo constante a las represalias de aquellos a los que antes llamaba hermanos. Las memorias de Quesnel, publicadas en 2002, ofrecían una visión escalofriante de su vida como asesino de los Hells Angels. El libro, acertadamente titulado De la oscuridad a la redención, detallaba las horripilantes realidades de su pasado y los estragos que causaron en su alma. Era un relato estremecedor que cautivó a los lectores, arrojando luz sobre el funcionamiento interno del crimen organizado y las mentes retorcidas de quienes lo habitan. A pesar de su cooperación con las autoridades, el camino de Quesnel hacia la redención no fue nada fácil. En 2004, presentó una demanda contra la corona, alegando duras condiciones carcelarias y malos tratos. Tras una larga batalla legal, Quesnel salió victorioso en 2009, obteniendo justicia por las penurias sufridas durante su encarcelamiento. En 2010, Quesnel obtuvo la libertad condicional, un rayo de esperanza para empezar de nuevo. Sin embargo, su nueva libertad duró poco. En 2013, se le revocó la libertad condicional por incumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades. Fue un revés en su búsqueda de rehabilitación. Pero Quesnel se negó a que su pasado lo definiera. Siguió luchando por su libertad y en noviembre de 2015 quedó finalmente en libertad condicional plena. Fue una victoria agridulce, ya que salió a un mundo que había cambiado durante su tiempo entre rejas. Francis Patrick Salem. Francis Patrick Salem, también conocido como Cadillac Frank, y Julian Daniel Selig, era un nombre que infundía miedo a muchos en el mundo del AMPA. Nacido el 18 de agosto de 1933 en Weymouth, Massachusetts, Salem empezó a dedicarse a la delincuencia muy joven. A medida que crecía, su implicación en actividades delictivas se intensificó y rápidamente se ganó una reputación por su crueldad y su disposición a recurrir a la violencia. El ascenso al poder de Salem se produjo a principios de los años 60, cuando se vio envuelto en las tristemente célebres guerras entre bandas irlandesas que asolaban las calles de Boston. Fue durante esta época cuando admitió haber llevado a cabo numerosos asesinatos de miembros de bandas rivales, consolidando su posición como uno de los sicarios más peligrosos de la ciudad. Su habilidad para eliminar a sus enemigos con fría precisión le granjeó el respeto y el temor de quienes le rodeaban. Pero fue un atentado con coche bomba lo que realmente consolidó el estatus de Salem como una fuerza a tener en cuenta. En un movimiento calculado para eliminar a un miembro de una banda rival, Salem orquestó un devastador atentado con coche bomba que se cobró trágicamente la vida de un transeúnte inocente. El incidente conmocionó al AMPA y puso de manifiesto la voluntad de Salem de llegar hasta el final para conseguir sus objetivos. Temiendo represalias, Salem se escondió y evitó ser capturado durante varios años. Fue durante este tiempo cuando consolidó su posición dentro de la familia del crimen Patriarca, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de Nueva Inglaterra. Con el apoyo de los célebres delincuentes Whitey Bulger y Steve Flemmi, Salem se convirtió en el jefe de facto de la familia, ejerciendo un inmenso poder e influencia. Sin embargo, la vida criminal de Salem acabaría desmoronándose. En 1972, tras años huido, fue finalmente detenido por las fuerzas del orden. Acusado de varios delitos, entre ellos asesinato, crimen organizado y conspiración, Salem se enfrentó a una montaña de pruebas en su contra. A pesar de su detención, su influencia dentro de la familia patriarca siguió siendo fuerte, gracias a sus conexiones y a la lealtad de sus socios. Pero la suerte de Salem acabaría por agotarse. En 1995 fue detenido de nuevo, esta vez acusado de asociación ilícita.
Enfrentado a pruebas abrumadoras, Salem tomó una decisión fatídica que cambiaría el curso de su vida. Decidió convertirse en informante del gobierno, proporcionando información crucial sobre las actividades de Bulger y Flemy, que también eran miembros de alto rango de la familia patriarca. La cooperación de Salem con las autoridades condujo a la caída de Bulger y Flemy, que finalmente fueron capturados y llevados ante la justicia. Sin embargo, el propio pasado delictivo de Salem le alcanzó. En 2018, tras una serie de juicios, fue finalmente condenado por el asesinato de Stephen A. Disarro, propietario de un club nocturno que había estado cooperando con las fuerzas del orden. Es el fin de una era, ya sabes, esto ha estado sucediendo durante toda nuestra vida, y este es el último de estos juicios. La condena resultó en cadena perpetua, asegurando que Salem pasaría el resto de sus días entre rejas. El 13 de diciembre de 2022, a la edad de 89 años, Francis Patrick Salem falleció en Springfield, Missouri. Su muerte marcó el final de una era, ya que uno de los sicarios mafiosos más peligrosos e influyentes de la historia de Estados Unidos fue enterrado. Su legado, lleno de violencia, intriga y una vida vivida en el lado equivocado de la ley, sirve como escalofriante recordatorio de los oscuros entresijos del crimen organizado. José Manuel Martínez. José Manuel Martínez, también conocido como el Mano Negra, es un nombre que infunde miedo a muchos. Nacido en 1962, el reino del terror de Martínez se extendió durante más de 3 décadas, dejando un rastro de sangre y devastación a su paso. Con más de 30 víctimas mortales, las escalofriantes confesiones de Martínez han conmocionado al mundo criminal. La historia de Martínez comienza en los barrios pobres de México, donde creció rodeado de violencia y delincuencia. De niño, su hermana fue asesinada a sangre fría, un suceso que marcaría su retorcido camino hasta convertirse en uno de los sicarios mafiosos más peligrosos de la historia. Movido por la sed de venganza, Martínez encontró y mató al asesino de su hermana. Su reputación creció rápidamente y pronto llamó la atención de los poderosos carteles de la droga que operaban en la región. No pasó mucho tiempo antes de que Martínez se convirtiera en un asesino a sueldo muy solicitado, que llevaba a cabo asesinatos con una eficacia despiadada. Sus métodos eran calculados y precisos, y no dejaban margen para el error. El arma preferida de Martínez era una pistola con silenciador, que le permitía eliminar a sus objetivos con rapidez y sin llamar la atención. Con el sigilo de un depredador, se camuflaba entre las sombras e infundía el miedo en el corazón de sus víctimas, antes de que se dieran cuenta de lo que había ocurrido. Los asesinatos de Martínez solían perpetrarse a sangre fría, sin dejar rastro. Planificaba meticulosamente cada golpe, estudiando las rutinas y los puntos débiles de sus objetivos, asegurándose de atacar en el momento perfecto, cuando eran más vulnerables. Lo que diferenciaba a Martínez de otros asesinos a sueldo era su método característico de matar. Conocido como el Mano Negra, Martínez dejaba la huella de una mano negra en el lugar de sus crímenes, una escalofriante tarjeta de visita que infundía miedo en el corazón de sus enemigos. Esta macabra marca se convirtió en sinónimo de su nombre y enviaba un mensaje claro a cualquiera que se cruzara en su camino. Sus matanzas le llevaron por todo México y Estados Unidos, donde continuó asesinando por encargo de varias organizaciones criminales. Sus víctimas iban desde miembros de bandas rivales hasta transeúntes inocentes atrapados en el fuego cruzado. Nadie estaba a salvo de sus mortíferas garras, pero el reino del terror de Martínez llegó a su fin en 2013, cuando finalmente fue detenido por las fuerzas del orden. Su detención causó conmoción en el mundo criminal, ya que muchos temían las repercusiones de su testimonio. Durante su juicio, Martínez confesó más de 30 asesinatos, proporcionando detalles escalofriantes de cada crimen. Sus confesiones revelaron a un asesino frío y calculador, carente de remordimientos o empatía. Martínez describió con horripilante detalle cómo acechaba a sus víctimas, esperando el momento perfecto para atacar. Sus métodos eran brutales y eficaces, sin margen de error. Hoy, Martínez se encuentra entre rejas, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por sus crímenes. Su nombre se ha convertido en sinónimo de miedo y brutalidad, un cuento con moraleja sobre el lado oscuro de la humanidad. El legado de El Mano Negra nos recuerda hasta dónde pueden llegar algunos individuos y las devastadoras consecuencias de una vida consumida por la violencia. Héctor Luis Palma Salazar. Héctor Luis Palma Salazar, también conocido como el Güero Palma, es sin duda uno de los sicarios mafiosos más notorios y temidos del 2023. Nacido el 29 de abril de 1960 en Mocorito, Sinaloa, México, la trayectoria de Palma en el mundo del crimen organizado es tan escalofriante como cautivadora. La carrera delictiva de Palma comenzó como ladrón de coches,
pero fue su asociación con Miguel Ángel Félix Gallardo, del Cártel de Guadalajara, lo que le impulsó al reino de la violencia y el derramamiento de sangre. Como pistolero de Gallardo, Palma se ganó rápidamente una reputación por su crueldad y eficacia, lo que llamó la atención de sus superiores. Tras ascender en el escalafón, Palma se convirtió en colíder del cártel junto a Abelardo el Lobito Retamosa Machado. Sin embargo, el asesinato del Lobito desencadenó una tragedia que llevó a Palma a aliarse con otras dos figuras infames del mundo del crimen organizado: Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada García. Pero fue la vida personal de Palma la que daría un giro devastador, alterando para siempre el curso de sus actividades delictivas. En 1988 fue detenido en Arizona por tráfico de drogas y condenado a 8 años en una prisión estadounidense. Poco podía imaginar que su vida quedaría destrozada tras su liberación. Al regresar a México, Palma descubrió que su esposa había huido con un traficante venezolano llamado Rafael Enrique Clavel, llevándose a sus 2 hijos. El inimaginable horror que esperaba a Palma alimentaría su sed de venganza y consolidaría su estatus como uno de los sicarios más peligrosos de la mafia. En un espeluznante acto de brutalidad, Clavel decapitó a la esposa de Palma y arrojó cruelmente a sus inocentes hijos desde un puente en Venezuela. Consumido por el dolor y la venganza, Palma ejecutó al abogado de Gallardo y a los 3 hijos de Clavel, dejando un reguero de sangre a su paso. El regreso de Palma al narcotráfico, esta vez dentro del cártel de Sinaloa, marcó un nuevo capítulo en su carrera criminal. Compartiendo liderazgo con Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, la reputación de Palma como asesino a sangre fría no hizo más que crecer, pero el destino le tenía reservado algo más. En 1995, la vida de Palma dio otro giro dramático al estrellarse la avioneta que pilotaba. Tras sobrevivir milagrosamente al accidente, la suerte de Palma se acabó cuando fue detenido por militares mexicanos. Esta detención marcó el comienzo de un largo y arduo periplo por el sistema judicial. Tras cumplir una dura condena de 19 años en una prisión estadounidense, Palma fue extraditado a México en 2016. Sin embargo, sus problemas estaban lejos de terminar. Fue acusado de un doble asesinato de agentes de policía que había tenido lugar en 1995, lo que cimentó aún más su reputación de sicario peligroso y letal. A pesar de su encarcelamiento, la influencia de Palma y su implicación en el tráfico de drogas han dejado una huella indeleble en el submundo criminal. En 2003, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, un testimonio de su importante papel en las operaciones del Cártel de Sinaloa. La capacidad de Palma para eludir la captura y continuar con sus actividades delictivas se vio favorecida por sus astutas tácticas. Haciéndose pasar por miembro de la Policía Judicial Federal Mexicana y sobornando a jueces, consiguió explotar la corrupción del sistema, lo que permitió al Cártel de Sinaloa eludir repetidamente la acción de la justicia. Giovanni Brusca. Conozca a Giovanni Brusca, un nombre que infunde miedo hasta en los corazones de los criminales más curtidos. Brusca, también conocido como El Cerdo, es un famoso mafioso italiano y antiguo miembro del clan Corleonesi de la mafia siciliana. Nacido el 20 de febrero de 1957 en San Giuseppe Jato, Sicilia, Brusca estaba destinado a seguir los pasos de su padre, un patriarca de la mafia local que cumplía cadena perpetua por numerosos homicidios. Desde muy pequeño, Brusca estuvo expuesto a las oscuras entrañas del crimen organizado. Como la influencia de su padre se cernía sobre él, Brusca aprendió rápidamente los métodos de la mafia y abrazó una vida de violencia y poder. Cuando su padre fue enviado a prisión en 1985, Brusca aprovechó la oportunidad para establecerse como jefe de su distrito de San Giuseppe Jato, consolidando su posición como fuerza ascendente dentro de la mafia. La reputación de Brusca como asesino a sueldo peligroso empezó a crecer, lo que le valió varios apodos, como El Cerdo, el asesino de personas o El Cerdo. Su crueldad y su voluntad de llevar a cabo los actos más atroces le granjearon el respeto y el temor de sus compañeros. Incluso Tommaso Buscetta, un traidor de la mafia, describió a Brusca como un semental salvaje, pero un gran líder. Pero fue la implicación de Brusca en los asesinatos en 1992 del fiscal de la Comisión Antimafia Giovanni Falcone y del empresario Ignacio Salvo lo que le catapultó al reino de los sicarios mafiosos más peligrosos. Estos sonados asesinatos conmocionaron a Italia y marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Brusca desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de estos asesinatos, demostrando su sangre fría y su inquebrantable lealtad a la causa mafiosa. El reino del terror de Brusca no se detuvo ahí.
Declaró haber cometido entre 100 y 200 asesinatos, lo que le convierte en uno de los asesinos más prolíficos de la historia de la mafia. Uno de los actos más espeluznantes atribuidos a Brusca fue el secuestro y posterior asesinato de Santino Di Matteo, el hijo de 11 años de un testigo del gobierno. Este brutal acto sirvió como escalofriante recordatorio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar Brusca y sus socios para mantener su poder y silenciar a quienes se atrevían a traicionarles. Además de su papel como asesino a sueldo, Brusca también participó en 1993 en la campaña de terror contra el Estado, que siguió a los asesinatos de Falcone y Paolo Borsellino. El objetivo de esta campaña era desestabilizar al gobierno italiano y atemorizar a quienes pretendían llevar a la mafia ante la justicia. Las acciones de Brusca durante este periodo consolidaron aún más su reputación de individuo peligroso y despiadado, dispuesto a todo para proteger los intereses de la mafia. Sin embargo, todo se interrumpió bruscamente en mayo de 1996, cuando finalmente fue detenido por las autoridades. Fue condenado a cadena perpetua por su implicación en una asociación mafiosa y múltiples asesinatos. Pero la historia de Brusca dio un giro inesperado cuando decidió convertirse en un pentito, un traidor de la mafia. Este movimiento conmocionó a muchos, ya que Brusca decidió colaborar con la policía, proporcionando información crucial sobre el funcionamiento interno de la mafia y sus miembros. La cooperación de Brusca, que al principio fue recibida con escepticismo, condujo finalmente a una reducción de su condena a 26 años. Quiero subrayar que tenemos un sistema judicial. La condena era de 25 años, y después de 25 años tenemos que suponer que se ha recuperado de sus faltas. Tras cumplir su condena, Brusca salió de prisión en mayo de 2021, lo que provocó la indignación pública y la condena de los políticos. Muchos creían que debería haber permanecido entre rejas el resto de su vida, teniendo en cuenta la magnitud de sus crímenes. Como resultado, el gobierno confiscó las tierras de la familia de Brusca y las entregó a una organización llamada Consorcio para el Desarrollo Legal, que las transformó en un agriturismo antimafia, un acto simbólico de castigo y un recordatorio de las consecuencias de las acciones de Brusca. Edgardo Greco. Edgardo Greco, también conocido como Paolo Dimitrio, es un nombre que infunde temor en los corazones de quienes están familiarizados con los oscuros entresijos del crimen organizado. Este célebre asesino a sueldo italiano tiene un largo y violento historial, que ha dejado un rastro de sangre y destrucción a su paso. La implicación de Greco en la mafia se remonta a los turbulentos años 90, cuando desempeñó un papel importante en la guerra mafiosa que asoló la provincia italiana de Calabria. Llevó a cabo las ejecuciones de numerosos objetivos a instancias de la mafia. Por sus crímenes estuvo huido 17 años, evadiendo a las fuerzas del orden de toda Europa. Greco era buscado por el brutal asesinato de 2 miembros de una banda rival, a los que presuntamente golpeó hasta la muerte con una palanca y disolvió sus cuerpos en ácido. Cuando Edgardo Greco comenzó su vida de fugitivo, se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un rastro de miedo y misterio. Tras ser condenado a cadena perpetua en rebeldía por su implicación en un doble homicidio e intento de asesinato durante una brutal guerra mafiosa en la década de 1990, Greco supo que tenía que escapar de las garras de la ley. En la década de 2000, mientras se encontraba bajo custodia policial, Greco protagonizó una audaz fuga que conmocionó a las autoridades y las dejó luchando por volver a capturarlo. Aprovechando un momento de distracción, consiguió escabullirse de sus captores y desaparecer en el aire. Fue una maniobra audaz y meticulosamente planeada que puso de manifiesto la astucia y el ingenio de Greco. Con su nueva libertad, Greco hizo todo lo posible para que nunca le encontraran. Adoptó una nueva identidad y se instaló en la pintoresca ciudad francesa de Saint-Étienne. Bajo la apariencia de pizzero, se mezcló a la perfección con la comunidad local, escondiéndose a plena vista. Durante años, Greco logró eludir la captura, navegando hábilmente por la intrincada red de conexiones y redes de apoyo que le proporcionaba el sindicato de la 'Ndrangheta. Su capacidad para mantenerse fuera del radar y pasar desapercibido fue un testimonio de su experiencia y del amplio alcance de la organización mafiosa. Durante su huida, Greco adoptó una nueva identidad como pizzero, trabajando con un nombre falso. Consiguió integrarse en la sociedad e incluso obtuvo reconocimiento por sus habilidades pizzeras cuando apareció en un periódico local francés. Pero no sabía que esto acabaría llevándole a la perdición. La detención de Edgardo Greco supuso una importante victoria en la lucha contra la delincuencia organizada. Interpol, en colaboración con la unidad ICANN, centrada en las actividades de la 'Ndrangheta, desempeñó un papel crucial en su captura. Agentes encubiertos obtuvieron pruebas de ADN que confirmaron la verdadera identidad de Greco, asegurando un caso sólido contra él.
durante 16-17 años. Esto demuestra que la policía italiana no se rinde. La mafia 'ndrangheta es conocida por su implicación en el tráfico de cocaína y está considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. La detención de Greco envía un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley, por mucho que consiga eludir su captura. Si te gusta este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos como este.